Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Esperamos que hayan tenido una semana llena de bendiciones y un día de descanso especial en comunión con Dios. De nuevo queremos agradecerles por estar con nosotros, siguiéndonos en este programa, Pensándolo Bien entre amigos. Queremos agradecer también porque sabemos que ya muchos de ustedes han compartido estos mensajes, estas conversaciones, y nos alegramos que sea así porque ese es el propósito, que más personas puedan escuchar acerca de la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigan manteniendo ese buen trabajo en beneficio del Señor. Esta mañana tenemos como invitado para nuestro programa al pastor Walter Alex Flamenco. El pastor Flamenco está trabajando en la Asociación Occidental Panameña, que comprende el territorio chiricano, el territorio de la provincia de Chiriquí, y es el director ministerial y de ministerios personales de la asociación. Bienvenido, Walter. ¿Cómo has estado? Muy bien, pastor. Un placer saludarte y participar de este programa. Muy bien. Nos alegra que aceptaste nuestra invitación, especialmente porque, para información de nuestros seguidores aquí, el pastor Eleazar de Gracia está tomándose unas vacaciones cortas, así que ha sido muy bienvenida tu ayuda aquí con nosotros también. Muy bien, y como habíamos estado conversando para entrar en materia acerca de los propósitos que Dios tenía al decir al pueblo de Israel que le prepararan un santuario. Y mencionamos en esta ocasión, en esta pasada ocasión, que uno de los propósitos del santuario era para que Dios habitara en medio de ellos. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Que encuentras algunos otros propósitos a lo mejor que Dios también tenía. Bueno, yo creo que definitivamente ese es el propósito principal, porque la Biblia nos dice que desde el principio, cuando Dios creó al mundo, Él estableció una comunión en ese momento personal, directa con Adán y Eva. Y cuando el pecado, cuando ellos desobedecieron a Dios, dice allí en el libro de Génesis que Él vino a buscarlos, se paseaba, dice, en el huerto del Edén, buscándolo. O sea, siempre, siempre, siempre Dios ha querido tener esa comunión con el hombre. Así que no hay duda que con el pueblo de Israel era lo mismo. Yo creo que este asunto del deseo de Dios de querer habitar en medio nuestro, de querer tener una comunión cercana con nosotros, siempre ha sido, como tú dices, no solo su deseo, sino su gran propósito también. Así es. Porque al final, Dios lo que desea es que nosotros lleguemos a tener tal relación con Él, que Él llegue a ser lo primero en nuestras vidas, al punto que nada ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Es así, yo creo que hoy más que nunca necesitamos sentir en nuestra vida que la presencia de Dios está con nosotros, porque ante la inseguridad, ante la crisis, ante los problemas que vivimos, necesitamos una compañía segura. Y creo que eso es lo que Dios trató a través de Moisés decirle al pueblo de Israel. Recuerden, aún en el desierto, aún en la crisis, aún en los momentos difíciles, yo estoy con ustedes. Y por eso mi presencia, yo quiero habitar en medio para que recuerden que aquí estoy, no los he abandonado. Exactamente. Y qué bueno saber que tenemos esa misma disposición de nuestro Dios de estar en Dios nuestro. Así que para beneficio de nuestros amigos, por supuesto, como estamos viviendo en este tipo de tanta inseguridad, vale la pena que recordemos que Dios quiere habitar en medio nuestro. Así que Dios tiene el propósito
de estar siempre cercano a ti, cercano a mí. Y esto debe llenarnos de gozo. Éxodo 25:8 marca el inicio de ese anhelo divino y a la vez Dios busca la manera de instruir al pueblo para que pueda no solo captar esa realidad, ese deseo divino, sino que el propósito al darles el sistema de sacrificios en el santuario y el santuario mismo, pienso yo que iba más allá de solamente decirles yo quiero habitar ahí. Como habíamos mencionado la vez anterior, Dios anhelaba que Israel fuera una teocracia, ¿no es cierto? Que fuera Dios el comandante en jefe, vamos a decir, de todas sus huestes, y que él pudiera darles la orientación en forma directa de lo que ellos debían hacer también. Pero yo pienso que hay otro objetivo también, y es al darles el sistema de sacrificios, decirles cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios también, y las consecuencias destructivas que trae para el ser humano. ¿Crees tú que esto sería un propósito válido también del santuario, del objetivo de Dios al brindarles ese sistema que parecía tan lleno de sangre por todos lados? Por supuesto, porque el ser humano es visual, aprendemos no solamente escuchando, sino que viendo. Y todo lo que a través del santuario el Señor quería mostrarles, a través de objetos, a través de ceremonias, todo eso implicaba lecciones para ellos. Ahora, cuando mencionaba este texto de Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario. Yo creo que aquí aparece ya la primera referencia al pueblo de Dios. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí yo encuentro algo interesante. Dios está apartando un lugar físico, escogiendo un lugar físico para que Él pueda estar con su pueblo. Ahora, nosotros adoramos hoy en día en templos, adoramos en iglesias, y yo creo que aquí hay una raíz bíblica de un lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. No es que tenemos que circunscribir a Dios en un lugar específico, porque Dios es infinito, es omnipresente, pero ya Dios quería mostrarle al hombre que había un lugar físico donde su presencia iba a estar allí con ellos. Y por eso me gustaría resaltar eso antes de entrar directo con la liturgia o la ceremonia o lo que hacía el penitente o el miembro del pueblo de Israel en ese lugar llamado santuario o tabernáculo o templo. Ok, perfecto. Es una realidad, ¿verdad? Dios tiene ese propósito, ese deseo de estar con nosotros, y luego con la liturgia, Dios está tratando de ayudar al pueblo a captar esta verdad, que el pecado acarrea muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. De hecho, desde el mismo principio, cuando Dios habló a Adán y Eva, les dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, habrán incurrido en desobediencia y por lo tanto la consecuencia es la muerte, ¿cierto? Así que Dios no desea que nosotros muramos, Dios desea que vivamos. Pero Romanos 3:23 recalca la verdad de que Dios, por su justicia, tiene que cumplir lo que es la justicia, darle a cada cual lo que le corresponde. Y en este caso, al pecador, la muerte. Sin embargo, qué lindo que están textos como Romanos 8:1, ¿verdad? Donde Dios en Romanos 8:1 nos da una esperanza, nos da una puerta, una vía de escape, y nos dice en una forma bien clara, bien sencilla, lo que nosotros deberíamos hacer si queremos encontrar esa vía de escape, ¿verdad?
Este texto, para mí, nos ayuda también a entender el objetivo final del plan de Dios en el santuario, a través del santuario, ¿verdad? Que cuando estemos escondidos en él, tengamos la certeza, la seguridad de que no hay condenación en nuestra vida, porque eso es lo que dice el texto. Ahora pues, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y este ritual, del cual vamos a conversar un poquito ahora, tenía el propósito de mostrar esa dimensión especial de la presencia divina y el objetivo final de nuestra salvación. Así Excelente, que vamos a excelente. entrar un poco entonces en qué era lo que el pecador tenía que hacer para poder llegar a encontrar el perdón de los pecados, porque el objetivo final era que el hombre pudiera tener la certeza de el perdón de sus pecados, nuevo acceso a O Dios. sea, hay un problema en el hombre que parte del jardín del Edén y ese problema es el pecado. Y cuando hay un problema entre nosotros, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y es interesante cómo Dios mismo entonces le presenta al hombre cómo va a solucionar ese problema. Porque tal como dice, por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos separa de Dios. Y ahora, entonces, a través del santuario, Dios quiere presentarle al pueblo de Israel y por ende a toda la humanidad cómo puede el hombre librarse de ese pecado. Así que interesante, vamos entonces a ver qué era lo que pasaba allí en el desierto, en ese lugar llamado santuario. Correcto. La vez pasada nosotros habíamos mencionado algo que era necesario el derramamiento de la sangre, porque la sangre es el símbolo de la vida, en ella se encuentra la vida, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los textos que leímos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si la persona quiere pagar su deuda de pecado, tiene que morir, ¿no es cierto? Tiene que morir. Pero Dios desea que vivamos y nosotros también queremos vivir. Eso lo hemos mencionado anteriormente. Para que el hombre pueda vivir y a la vez ser perdonado, para que pueda vivir, alguien tiene que tomar su lugar. Tiene que haber muerte, porque para nosotros la salvación es gratuita, pero para Dios es sumamente costosa, ¿cierto? Por eso la idea de un sustituto que pudiera tomar el lugar del pecador. Y leímos que, de acuerdo a Hebreos, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón, ¿cierto? Así que Correcto. esto es una de las verdades que nosotros necesitamos entender. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. Esa es la razón por la cual el sistema sacrificial del santuario era en realidad un tipo, un símbolo de lo que Dios quería que ocurriera. ¿Ok? De hecho, en el santuario, otro de los propósitos, me parece a mí, del santuario, era grabar la verdad de la necesidad de un sustituto, pero a la vez el hecho de que Dios ya había hecho provisión para que ese sustituto tomara el lugar del hombre. Hay algunos, tal vez tú recuerdas algunos de los textos que nos puedan mencionar algo acerca de esa verdad, aparte de Génesis, ¿verdad? 3:15, donde Dios ya promete eso. Y el acto mismo de Dios de permitir que muriera un cordero o un animalito y de ahí sacar las pieles para dárselas al hombre. Ya hemos explicado un poquito acerca de eso, pero tal vez podrías recordarnos algún texto que nos hable acerca de cómo el sistema de sacrificios
estaba prefigurando un poco o completamente, podemos decir, lo que habría de venir a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo menos yo recuerdo ahora un texto que está en el Nuevo Testamento, mientras tal vez puedes recordar alguno otro tú, en Primera de Pedro 1, 18 al 20, donde Primera de Pedro 1, 18 al 20, nos dice a nosotros que ese cordero que moría era un símbolo de Cristo y presenta a Cristo como ese cordero sin mancha y sin contaminación que debía morir para darnos a nosotros la salvación. Me permito leer algunos de estos textos. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice nuestro Dios, sabiendo que habéis o que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Estoy leyendo el versículo 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora el versículo 20, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que ahí tenemos en el Nuevo Testamento al menos un texto que señala que el ritual del santuario, el cordero que tenía que morir, era un símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quizás compartes algunos otros textos que tú encuentres. Sí, es correcto. Sí, quizás allí para poder tener claro, ¿verdad?, que el cordero que se sacrificaba en el antiguo Israel era un símbolo de Cristo. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5, versículo 1, él habla específicamente que el ser humano dice es perdonado. Leo en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si el problema es el pecado que nos ha separado de Dios y ahora el Señor les presenta al pueblo de Israel que a través del Cordero, a través de ese sacrificio expiatorio, ellos iban a tener perdón de los pecados, que a través de la sangre que se derramaba por ese Cordero, y que era esparcida allí en el altar y luego en el lugar santo, en las cortinas del lugar santo, en los muebles. Entonces, ellos estaban ya prefigurando, estaban anticipando que el verdadero Cordero Jesús iba a morir. Por eso Pablo enfatiza que somos perdonados por la fe, por creer que eso es una realidad, que Cristo Jesús murió, por medio de él nosotros somos perdonados. Y allí en el versículo 8 de ese mismo capítulo, Romanos 5:8, él vuelve a enfatizar ese concepto, que Cristo es el verdadero Cordero que debía morir. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que básicamente para nosotros hoy comprender ese concepto de la intercesión de Cristo, tenemos que entender por la fe que Él es ese Cordero que murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos perdonados. Lo que pasaba cuando en el antiguo Israel el pecador llevaba el Cordero al altar, al atrio, y allí entonces degollaba al corderito y la sangre era usada entonces para que él pudiese recibir el perdón. Y había un mediador, ese mediador era el sacerdote en ese momento. Así que eso es lo que puedo recordar por ahora.
Ahora, tú mencionaste una palabra que no sé si nuestros amigos estarán, ¿cómo se llama? Captando, entendiendo su significado. Quizás podrías hablar un poquito más sobre el significado de esa palabra que dijiste expiación, para hacer expiación. ¿Qué es lo que significaría esa palabra expiación? Ok, la palabra expiación significa perdón. Alguien tiene que expiar, alguien tiene que limpiar. En el antiguo Israel había también lo que se conocía como el día de la expiación. Una vez al año se celebraba lo que se conoce como el día del Yom Kippur, el día del perdón, donde el santuario era limpiado, era purificado de todos aquellos, podemos decir así la frase, pecados que habían sido confesados, y ese día el sumo sacerdote entonces expiaba, colocaba sobre un animal, sobre un macho cabrío, colocaba los pecados simbólicamente de todo el pueblo que habían sido confesados, y entonces era el día de la limpieza, del perdón. Eso es expiar, limpiar, perdonar, estar nuevamente a cuentas con Dios, 0 kilómetros, una hoja, una página en blanco. Así es el concepto, o sea, de lo que es expiar, que también se usa la otra palabra justificación, que significa también perdón. Así que expiar, justificación, reconciliación, limpieza, purificación, son palabras sinónimas que podemos nosotros entender ese concepto que plantea el apóstol Pablo allí en Romanos 5, y que viene del concepto de la liturgia o de las ceremonias que se hacían en el santuario del Antiguo Testamento. Ok, perfecto. Gracias por eso. Es importante, ¿verdad? Para que nuestros amigos bien puedan captar el propósito que Dios tenía al hacer este pedido al pueblo y lo que el pecador tenía que hacer para poder recibir el perdón. Es interesante que tú mencionabas que el pecador tenía que llevar su ofrenda, su presente a Dios, y él mismo tenía que degollarlo. ¿Hay algún significado en esto? ¿Qué quería Dios enseñar con esto también? Bueno, ahí está el principio, ¿verdad?, que estableció Dios desde el origen, allá en el jardín del Edén, cuando para que Adán y Eva no tuviesen que morir, y ellos se encontraron desnudos porque habían pecado, se avergonzaron por causa del pecado, de la desobediencia. Entonces Dios tiene que matar un corderito, y ese corderito que muere sirve para que su piel pueda vestir, pueda cubrir la desnudez de Adán y Eva, y la sangre de ese cordero significaba que ellos habían sido perdonados, y que ahora tenían que mirar hacia adelante, porque finalmente vendría un Salvador, Cristo Jesús, el verdadero Cordero, que iba a morir en la cruz, por iba a derramar su sangre por ello. Así que allí parte el concepto de que la sangre de Cristo o la sangre del Cordero es símbolo de limpieza, de purificación, de perdón. Así que cuando el israelita iba allí al santuario y presentaba una ofrenda, o sea, llevaba un cordero sin mancha, sin ningún defecto, y lo degollaba. Él ponía, dice, su mano sobre el cordero, sobre la cabeza del cordero, transfiriéndole al cordero simbólicamente su pecado, y luego, cuando lo degollaba, entonces la sangre que salía del cuello del animalito era colocada en un recipiente pequeño, y entonces el sacerdote tomaba esa sangre y la llevaba al altar, donde simbólicamente significaba sacrificio, sacrificio. Y allí entonces entra el concepto
de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Perfecto. Entonces nosotros tenemos en ese ritual que el Señor requería del pueblo, la representación de lo que realmente Cristo ha hecho por nosotros o haría por nosotros. Él es el verdadero Cordero, como hemos mencionado, y en Él encontramos salvación. Yo quisiera destacar algo. Primero, encontramos en Isaías 53, todo el capítulo 53, creo que los cristianos todos conocemos acerca de ese capítulo, ¿verdad? Donde se presenta ese concepto especial de un sustituto en lugar nuestro, donde alguien tomaría nuestro lugar, llevaría nuestros pecados para morir por nosotros. Es precioso todo el libro, el capítulo 53 de Isaías. Es una ilustración preciosa de lo que Cristo habría de hacer en beneficio nuestro. Y solamente quiero leer para recalcar lo que estaba mencionando del Cordero que tomaba el símbolo o era el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en Isaías 53, perdón, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas, estoy leyendo ahora el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sabes una cosa, Walter, no sé si algunos lo pueden relacionar así, pero yo veo en esto algo muy precioso. ¿Recuerdas cuando el Cordero fue muerto por primera vez, cuando Dios le instituyó este sistema de sacrificio a través de la Pascua, antes de que salieran de la esclavitud de Egipto? Me llama la atención algo que para mí ahora que lo estamos viendo es precioso. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 41. El capítulo 12 narra, ¿verdad?, todo el ritual que se debía hacer para celebrar la Pascua. Pero me llama la atención el hecho de que después de decir todo lo que simbolizaba esto, dice en el versículo 41 de Éxodo 12, Éxodo 12, 41, y pasados los 430 años, mira esa frase, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿No te parece muy, muy importante esto? Por lo menos a mí me dice algo. Hasta que el Cordero murió y fue aplicada su sangre en la puerta, ese mismo día, dice, fueron ellos liberados. La muerte del Cordero marcó la salida de Egipto, la salida de la esclavitud, la liberación. A mí me enseña por lo menos algo muy importante esto. La Ahora, muerte del Cordero es esencial para que haya liberación. Ahora nosotros estamos en otro tipo de esclavitud, ¿no es cierto? Esa esclavitud es el pecado que nos domina, nos controla. Nosotros no podemos hacer el bien por nosotros mismos. Queremos hacerlo, dice Pablo, pero no lo logramos. Pero con la muerte de Cristo, el Cordero verdadero, aquel al cual Juan señaló como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando Cristo murió, nosotros tenemos la puerta de escape, la vía de salida de la esclavitud. Es por eso, Walter,
que es esencial para un cristiano aceptar el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, como el punto de partida para que el dominio del pecado y la condenación que el pecado trajo sobre el hombre pueda ser dejado atrás. ¿Qué te parece ese concepto precioso? Excelente, excelente. O sea, eso confirma que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y incluso antes de que el pueblo de Israel recibiera esa enseñanza del santuario, ya los patriarcas venían con el concepto del sacrificio de un cordero, el derramamiento de sangre, que significaba liberación. Y antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, de la esclavitud, tal como tú mencionas, otra vez aparece el concepto de el cordero que muere y su sangre significa liberación. Y ahí parte el concepto de la celebración de la Pascua, cuando Dios le recuerda al pueblo de Israel, así como fuiste salido, liberado de Egipto, entonces tú celebrarás esa fiesta, el recordatorio de ello. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros hoy en día? Porque eso está bien, eso era para el pueblo de Israel, eso era en el pasado. Pero, ¿qué significado tiene para nosotros? Yo quiero llevarles ahora al libro de Hebreos, porque allí el apóstol Pablo, él presenta, hace un paralelo entre lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, con lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Porque tal como Dios le dijo a Moisés, el santuario que debía hacer es un modelo, una sombra del santuario celestial. Y mira, quiero que veamos ahí en Hebreos capítulo 9, para reafirmar lo que ya José mencionó, el ministerio de Cristo actual. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 22 al 24. Hebreos 9, 22 al 24. Ahí ya entrando o condensando, ¿verdad?, el concepto de que se ha planteado. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Todo, casi todo es purificado, es limpiado, ¿verdad?, con sangre. Y ahora viene el concepto que ya se ha planteado antes. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Remisión es perdón, ¿verdad? El concepto nuevamente de expiar, justificar, limpiar, perdonar, sin derramamiento de sangre. Entonces ahora mira lo que dice el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, refiriéndose al santuario terrenal, sino Cristo entró ahora, como ya leyó el pastor Guevara en Isaías 53, el Cordero Cristo Jesús se sacrificó por nosotros, murió en la cruz. Ahora dice, habiendo él muerto, habiendo dado su sangre en la cruz del Calvario, ahora tiene derecho a entrar al verdadero santuario en el cielo mismo para presentarse, dice, ahora por nosotros ante Dios. Ahora Cristo se presenta a nosotros. Y versículo de 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Por eso es que ya no seguimos matando corderitos. Por eso, o sea, ya no necesitamos nosotros seguir haciendo los ritos que se hacían en el santuario terrenal. Porque Cristo, el verdadero cordero que presentó Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista, ahora él murió de una vez por todas y entonces está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Por eso ya no tiene otro cordero que morir. Y entonces Jesús no necesita tampoco estar muriendo a cada rato. Él se ofreció una vez. Y entonces ahí está el concepto. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado. O sea, la solución para el problema del pecado es Cristo, José. Amén. Pero fíjate, tremendos textos los que has introducido aquí, por supuesto, porque aquí tenemos mucho material que sin duda esperamos poco tratar en otras conversiones. Pero tú mencionas ahí varias cosas, fíjate, y quisiera solamente destacar un par de ellas. Número uno, aquí en estos versículos se nos dice otro de los propósitos también, creo yo, del santuario terrenal, y es hacernos ver que en verdad hay un santuario genuino, un santuario verdadero, y ahí lo dice con claridad. Muchos discuten si habrá o no realmente santuario, pero si yo creo en la Biblia y lo que ahí está escrito, aquí se nos dice que hay un verdadero santuario que ha levantado el Señor y no el hombre. Y posiblemente tengamos alguna oportunidad de hablar un poquito más de lo que el santuario realmente simboliza y representa en cuanto al plan de Dios de dirigir el mundo y de hacer las cosas que Él hace, dónde están los planes, desde dónde comienza a salir todo ese plan para la bendición del hombre y del verso completo. Ahora, también aquí encontramos otro concepto que yo no sé si tengamos tiempo de tratarlo ahora, probablemente sea material también para otro tema. El cordero tenía que ser sacrificado varias veces. De hecho, todos los días tenía que sacrificarlo. Y tú mencionaste ahí una sola vez al año, el sumo sacerdote hacía una limpieza completa por los pecados de todo el año que se habían acumulado en el santuario. Y no vamos a entrar mucho en detalle, pero tenía que hacerlo varias veces, porque eran sacerdotes humanos y estaban sujetos a la muerte. Pero Cristo Jesús, nuestro verdadero sacerdote, así como hay un verdadero santuario, hay un verdadero sacerdote. Él es también nuestro verdadero sacrificio. Y dijiste allí, leíste en la Biblia, que no necesitamos que se repita el sacrificio de Cristo para recibir el perdón de los pecados. Esto lo hizo Él una sola vez con su muerte. Amigos que tal vez nos están siguiendo aquí, esto en gran medida contradice una enseñanza popular que hay, donde se dice que es necesario a través de la repetición de un ritual, todavía hoy, que creo se le llama misa, que es necesario que se repita cada vez, porque en ella hacen de nuevo el sacrificio de Cristo, hacen morir a Cristo, para que entonces pueda recibir el perdón de los pecados a través del instrumento de la hostia, ¿verdad? Que se recibe como la introducción de Cristo en el cuerpo humano. Yo pienso que ahí estás tocando algo que es sumamente importante y que sin duda va a requerir que nosotros dediquemos un poquito más de tiempo para hablar sobre eso. No sé, nuestros amigos que tal vez nos escuchen, cómo les resulte este concepto, pero es sumamente importante para poder entender el verdadero objetivo de Dios al dejarnos el santuario terrenal y al recordarnos lo que representa la muerte de Cristo Jesús, hecha una vez por todas para toda la humanidad. ¿Cómo piensas tú de esto? ¿Qué piensas de esto? Bueno, excelente, es que así es, y el apóstol Pablo reafirma ese concepto. O sea, ya tú mencionaste lo que hacía, ¿verdad?, el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Se mataban varios corderitos. La verdad es que, me imagino, cada día cientos de personas de Israel, del pueblo de Israel, llevando allí al santuario corderitos para
perdonar sus pecados, y luego el sacerdote haciendo un sacrificio diario en la mañana, en la tarde, eso todos los días, y luego una vez al año ese sacrificio especial. Y aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos considera eso que se ha planteado ya en cuanto a lo que representa a Cristo. Y quiero llevarlos a Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante, o a partir del 11, Hebreos 10, 11. Allí entonces afirmando la idea que ya el pastor Guevara planteó, queridos amigos, y que ustedes tienen que tener claro, porque tenemos que entender por qué todo lo que se practicó en el santuario terrenal, en el desierto, tiene significado para nosotros hoy en día. Y dice así, Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, refiriéndose a qué, a lo que hacía el sacerdote en el santuario celestial. No es que ahora los sacerdotes o los pastores o los que dirigimos una iglesia necesitamos estar ofreciendo todos los días sacrificios, no, ahí se está refiriendo a la liturgia o a las ceremonias del santuario terrenal. Versículo 12. Pero Cristo, ahora aparece Cristo, el verdadero Cordero, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Por los pecados de quién? De todo, de toda la humanidad. El Señor murió por todos nosotros. Dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, mira lo que termina el texto diciendo. Entonces dice, Él para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando, versículo 13, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han sido perdonados por Cristo, los que han sido justificados por Cristo. O sea, ahí está el concepto claro de que Cristo no necesita estar muriendo todos los días en una misa, Correcto. en un programa religioso. Cristo murió una sola vez y por eso le debemos decir, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ahí donde está Cristo a la diestra de Dios, para encontrar, dice, misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué es misericordia? Lo que yo no puedo hacer por mí, el regalo que Dios me da para que yo pueda tener perdón. Así que el concepto, o sea, es bien claro de lo que Cristo ahora hizo y está haciendo por nosotros. Y ampliando lo que mencionabas, es que el hecho de que los judíos nunca aceptaron a Jesús ni lo aceptan todavía como el verdadero Mesías, como el Cordero provisto por Dios para la salvación de los pecados, ellos continuaron después de la muerte de Cristo, teniendo los sacrificios, el mismo ritual de siempre, porque ellos no aceptaron a Cristo como ese Cordero que moría para el perdón de sus pecados. Nunca lo aceptaron ni lo han aceptado como el Mesías, hasta que Dios mismo tuvo que interrumpir los sacrificios litúrgicos del templo y se destruyó el templo. Los romanos destruyeron el templo en el año 70, entonces cesaron los sacrificios. Algunas personas hoy están abogando porque se reconstruya de nuevo un templo en Israel, literal, y restituyan los sacrificios que ahí se hacen, ¿no es cierto? Es triste que muchos cristianos piensen que haciendo eso están promoviendo realmente la causa de Dios, ¿no es cierto? Cuando tristemente estarían regresando a un sistema que ya leímos no puede en ningún momento quitar los pecados, porque es solamente un símbolo. La realidad es lo que Cristo ha hecho, hizo ya
en beneficio nuestro y no necesitamos absolutamente ningún otro tipo de intervención porque, y esto me parece a mí también es otra verdad preciosa que presenta el santuario terrenal, es que Cristo es nuestro verdadero sacerdote, nuestro verdadero sacrificio. Y adicional a eso, creo que en el tema anterior mencioné algo de esto. No es solamente Cristo nuestro sacrificio, nuestra víctima, nuestro sacerdote, sino también Cristo es nuestro único sumo sacerdote, sumo pontífice, lo cual quiere decir, si yo lo entiendo correctamente, Walter, es que el único puente, el sumo pontífice verdadero, el que puede llevarnos de nuevo a quitar para siempre la mancha del pecado y darnos la reconciliación con Dios, es Cristo Jesús, no ningún otro ser humano. Por eso, el texto que leí anteriormente, Romanos 8:1, es clave en todo este aspecto, ¿no es cierto? Y tal vez recordando allí donde tú estabas, no solamente dice Romanos 8:1 que tenemos un tal pontífice, Romanos 8:1, es Cristo Jesús, ese pontífice que sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fíjense, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pontífice, nuestro abogado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Romanos nos dice a nosotros, tenemos, perdón, estaba confundiendo Hebreos 8:1 con Romanos 8:1. Romanos nos dice, nosotros no tenemos nada que temer la condenación. ¿Por qué? Porque Hebreos dice, hay un pontífice, el único pontífice que es Cristo Jesús. Y lo tengo acá, Entonces, ¿verdad? Justamente lo tengo acá, ahí ese texto para recordar a nuestros amigos, allí en Hebreos capítulo 4, José, Hebreos capítulo 4, versículo ajá, 14 al 16, ¿verdad? Allí está ese concepto que estás planteando para que nuestros amigos, ellos puedan comprender que hay un sumo sacerdote, dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, hay una referencia. El sumo sacerdote intercedía una vez al año por el pueblo de Israel en el día de la expiación. Pero ahora dice, tenemos a uno mejor, el antitipo, Cristo, dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está el texto más hermoso. Dice el versículo 16, queridos amigos, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno y socorro. O sea, ahí está Jesús, el sumo sacerdote, actualmente intercediendo. Y vamos a él con toda confianza. Él pagó el precio, él murió por nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso el llamado es acerquémonos confiadamente para encontrar gracia, ese regalo inmerecido. Yo tengo que morir porque soy pecador, pero Cristo murió, ocupó mi lugar para que yo pudiese ser salvo. Y eso es gracia, es el regalo que el Señor nos da. Y por eso, en esta oportunidad, todos podemos hacerlo, acercarnos confiadamente al Señor.
Ahí tenemos nosotros, queridos amigos y hermanos, una enseñanza preciosa que el santuario proveía a fin de que pudiésemos encontrar mediante Jesús la certeza de nuestra salvación, de nuestro perdón. No sé cuál sea el problema que tú, amigo, estés atravesando en este momento. Quizás te sientas desamparado, quizás sientas que no hay seguridad en las cosas que haces, quizás te sientas hasta perdido, pero por favor, recuerda que alguien tomó tu lugar con el propósito de pagar tu deuda de pecado. Y ese alguien es Cristo Jesús. Como bien nos dice el pastor Flamenco, acerquémonos confiadamente, creamos con fe en lo que Él ha realizado en nuestro favor y permitámosle que su sangre nos limpie de todo pecado. Agradecemos a ustedes por estar con nosotros en cada una de estas conversaciones y les animamos a poner sus comentarios, a suscribirse también con nosotros y más que nada, compartan con sus amigos y familiares para que ellos también encuentren la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a despedirnos teniendo una oración final y le vamos a pedir al pastor Flamenco que por favor nos dirija en esta oración. Y voy a pedirte por favor, Walter, que ores por Berta de Pineda. Ella se encuentra bastante delicada todavía de salud por problemas del COVID. También si puedes orar por la hermana Jenit García, que es una miembro de iglesia nuestra, fue miembro de iglesia nuestra, está bastante delicada de salud también. Y pudieras incluirle, por favor, en las oraciones, si eres tan amable. Ok, perfecto. Queridos amigos, les invito entonces, si ustedes pueden acompañar en la oración, a mantener una postura de oración al Señor. Querido Padre Celestial, en esta hora hemos recordado, tu palabra nos enseña que en Cristo Jesús hay perdón, hay salvación. Y que las enseñanzas del Antiguo Testamento, las enseñanzas del santuario terrenal, todas las ceremonias que se hacían allí, tenían un objetivo: mostrar al verdadero Cordero, Cristo Jesús, que un día vendría para limpiarnos de todo pecado. Señor, que podamos a través de la Biblia conocer más de tu palabra, más de lo que esperas de cada uno de nosotros, y que en este mundo lleno de pecado comprendamos que la única vía de escape es Cristo Jesús, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que podamos acudir a Cristo, acercarnos confiadamente. Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Él ya pagó el precio de nuestro pecado, y que aceptemos por gracia ese regalo maravilloso que Dios nos da para que vivamos vidas de acuerdo a su voluntad. Señor, en esta hora quiero recordar a la hermana Berta. Tú conoces su situación que ella está experimentando, su necesidad. Tú eres un Dios justo, un Dios correcto, un Dios que se preocupa por nuestra salud. Y así ella, agobiada por la enfermedad, queremos, Padre, que tú como médico de los médicos pongas tu mano de sanidad sobre ella. Por el hermano Sunit también. Tú les conoces, sabes dónde viven, sabes lo que hacen, y en esta hora intercedemos por ellas. Al igual que cualquier otro amigo, cualquier otro hermano que está escuchando este programa, todos aquellos que tenemos alguna necesidad, oh Dios, ayúdanos para que podamos recibir tus promesas y aceptar tu voluntad. Y tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén. En tus brazos de amor encomendamos una bendición especial para todos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Flamenco. Gracias, amigo, por acompañarnos. Dios les bendiga a todos y tengan una semana llena de sus cuidados.